El día de hoy estoy muy contento por poder compartir mi lectura en torno a este texto que tengo aquí en mis manos de Blaise Pascal, La máquina de buscar a Dios, una antología que es edición y tiene estudio preliminar por parte de Gabriel Albiac. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vaya, será el estudio de las bondades que vamos a tener en pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos? Prácticamente la apologética cristiana de Pascal. Para poder entender esto, entonces tenemos que ir viendo qué pasa con la figura de Pascal, ¿no? Un Pascal matemático en sus primeros años, que después torna hacia el aspecto religioso. Entonces, Pascal es aquella persona que propicia la máquina aritmética, ¿no? Prácticamente el antecesor de lo que será la máquina de Turing y después los ordenadores. Pero bueno, entonces desde ahí podemos percatarnos del genio que tiene Pascal dentro de las matemáticas, que lo lleva a desarrollar estudios acerca de las figuras cónicas, acerca del vacío, vaya, es muy prolijo Pascal en este sentido. ¿Y qué pasa entonces? A los 3 años que tiene Pascal, su madre muere, quedan prácticamente a la tutela de su padre. Y entonces es importante hablar de dos momentos en la vida de Pascal, ¿no? Que prácticamente serán dos conversiones que tiene Pascal, la primera y la segunda. ¿Cuál es la primera? En 1646, la segunda en 1654. Pero es que van a ser muy curiosas, porque les contaré a continuación. Pues resulta ser que la primera conversión sucede cuando cerca de la casa de Tenien Pascal, el padre de Pascal, iba a ocurrir el enfrentamiento de un par de sujetos. Entonces decide ir tratando de impedir ese enfrentamiento, pero lo único que ocasiona es que en ese transcurso se fracture. La familia Pascal entonces acude con los médicos cercanos y se encuentra con los hermanos de Champ. Y estos hermanos de Champ miraban que la familia Pascal era muy atinada, muy acertada dentro de lo matemático, dentro de las ciencias del humano, pero era poco allegada hacia lo religioso, hacia lo personal, lo espiritual. Y es entonces que le dicen a la familia Pascal, ¿por qué no intentan probar en el monasterio de Port Royal, que justamente tenía mucho la consigna y todo el movimiento jansenista? Y entonces tenemos que hablar de Cornelius Jansenius, una persona dedicada al mejoramiento personal, interno, y también a la salvación del humano, ¿no? O al menos eso eran sus estudios. Él, por ejemplo, desarrolla la Agustinus, en donde verá que tras la caída de Adán, el hombre ha caído en una gran falta, ¿no? Prácticamente en ese pecado que tratará de remediarlo con la gracia de Dios. Por eso al hombre más le vale caer en consideración de que necesita de Dios para poder estar en salvación. Eso no caerá muy bien en la iglesia, pero bueno, esta es la primera etapa, ¿no? Digamos, la primera conversión de Pascal. Pero hay una segunda conversión que para él será prácticamente la más potente. Esta segunda conversión pasa, como les comentaba, en 1654, y es que Pascal cae en una visión tremenda, absoluta, en donde lo que tuvo a la mano empezó a escribir y aceptaba un Dios. Decía, no al Dios de los filósofos, sino al Dios de Isaac, al Dios que está también en el cristianismo. Y es entonces esta segunda conversión de la cual necesitará una guía espiritual, y va a caer en la figura de Monseñor Sassy, que lo va a guiar y que también era asiduo al monasterio de Port Royal. Entonces aquí se va a ver muy marcado todo el desarrollo que vamos a encontrar, por ejemplo, en los pensamientos, en esta, digamos, como lado B de Pascal, ¿no? ¿Cuál sería el lado A? El lado matemático. El lado B, bueno, el lado espiritual o religioso, ¿no? Si se quiere. Y entonces en esta segunda conversión es que también podemos notar que está prácticamente la arquitectónica del proyecto pascaliano. ¿Cuál sería este proyecto? El poder salvar
la condición humana, ¿no? Una condición carente, una condición finita. Para Pascal verá que el alma de las personas se encuentra entre dos puntos, ¿no? Entre lo infinito y la nada. Y dice entonces Pascal, estamos aquí en el centro y más le conviene al hombre remitirse a aquel nada, ¿no? Porque no es propio de su condición. El humano está más cerca de aquellas nulidades que de aquella infinitud, de aquel ser espiritual, de aquel Dios. El humano persigue aquella gloria, aquellos placeres que se ven reducidos prácticamente también a nada si se quiere. Entonces, y aquí también va a ser bien importante la figura de dos filósofos de los cuales van a ser influencia de Pascal. Uno va a ser Epicteto con los estoicos y Montaigne con los escépticos, ¿no? Con los estoicos aquella forma de proceder ordenada, controlada, mesurada, con los escépticos aquella que nos dirá, bueno, no podemos conocer las cosas, ¿no? No hay como criterios exactos de esa verdad tan objetiva que uno puede de repente tratar de comprender en las ciencias exactas. Entonces, Pascal intentará ir tras eso, ¿no? Esa destrucción o aniquilación del yo, porque el yo es lo más egoísta que a veces se tiene. O el yo intenta ir tras esas cosas mundanas que las percibe como absolutas, pero que en realidad o a las primeras de cambio terminan siendo nada. Y ahí estará el proyecto de Pascal, ¿no? Acabar con el yo. Pascal terminará con el yo mediante la filosofía. ¿Y cómo va a ser esto posible? A través del quitar o anular ese yo que se enuncia de una forma egoísta, pero entonces si no hay un yo, ¿qué habrá, no? Prácticamente es dejar, es ceder, es aniquilarse, tal cual es caer en nada, y dejar que entonces digamos el designio divino, el designio de Dios, la voluntad de Dios se haga en nuestras propias vidas. Y ese es ahí el aspecto religioso de Pascal, porque Pascal le va a dar entrada, le va a dar cabida a esa aniquilación del yo como proyecto pascaliano, pero como proyecto filosófico. Aquí es interesante porque entonces el pensamiento, lo único o lo verdadero originario de toda filosofía sería reírse de la propia filosofía, sería reírse de la racionalidad y sería reírse del yo, ¿no? Porque el yo es nada y esa nada tiene que caer mediante la gracia de Dios en esta salvación. Y ahí está entonces la máquina que busca a Dios, ¿no? No una máquina como Descartes que está compuesta a partir de partes, sino un hombre que está dedicado o que su voluntad es regresar, es volver a ligarse con Dios, ¿no? Que lo admite por voluntad y que admite la voluntad divina y que entonces nos demos cuenta que es la única posibilidad de acercarnos a aquello infinito, ¿no? Que las ciencias no nos van a dar para la comprensión de aquello infinito. ¿Por qué? Porque eso ya lo verá con Montaigne, que será prácticamente imposible tras las enseñanzas de Pirrón, ¿no? Entonces Pascal es esta persona que nos va a mostrar este camino de la enseñanza y de esta aceptación a un ser que nos excede, que no podemos comprender, pero que aún así tenemos que estar en ese camino. Para el caso entonces de Pascal, será también complicado que una persona, que un alma, poder comprender aquellas magnitudes divinas, y dice muy fácil sería entonces inclinarnos por la obra de la naturaleza en la cual Dios puede plasmar un poco su divinidad. Dice no, de lo cual se trata enseguida después de hablar del Dios, será buscar cómo quitar aquellos obstáculos que me impiden acercarme entonces a esta divinidad. Y entonces en los pensamientos también intentará formar eso, ¿no? Acercar a las personas, digamos, comunes y corrientes hacia estas problemáticas que se venían suscitando dentro de la Iglesia en la reforma calvinista, luterana, y bueno, problemas con los jesuitas,
hacerlos de interés común y además introducirlos de una forma ingeniosa, ¿no? Porque entonces él tratará de acabar con aquellas tendencias negativas o hábitos negativos del humano que funcionan como obstáculos para llegar a ese retorno a Dios. Y eso es un verdadero camino, ¿no? Una labor ardua que tiene Pascal a través de los provinciales, de aquellas cartas que escribe como apologéticas a lo cristiano y que volcará ahí todo su genio, que nunca está, a ver, tampoco es que se haya desligado de lo matemático, pero le interesa más bien ahora el aspecto religioso, ¿no? El retorno y la aniquilación de ese yo que tanto le preocupa filosóficamente, ¿no? Un yo prácticamente jodido, ¿no? Y que debe de regresar y retornar a la parte que más le conviene, porque es la parte de la salvación, que es la parte en la cual Pascal se introduce, que es el jansenismo, y de la cual sacará todo su ingenio para poder retribuirle un poco de lo que ha obtenido. Me fascina Pascal, me fascina como tantos otros filósofos, y les agradezco este tiempo que me han observado. Muchas gracias.